Iglesia, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Amén, qué bueno. Para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Cano, mi esposa Gloria, estuvo ahorita enseñando en la primera escuela. Es un privilegio y un placer para nosotros poder estar hoy con ustedes, tener su compañía. Nos han recibido de una manera espectacular, hemos comido hasta que ya no hemos podido más. Doña Sandra nos tiene, mejor dicho. Cool. Entonces, muchas gracias por ser tan buenos anfitriones, y aprovecho este momento para felicitarlos porque tienen una iglesia hermosa, de verdad, porque uno no suele encontrar iglesias que las traten tan bien como esta. Entonces los felicitamos y espero sigan apoyando al pastor y la obra para que cada día esté más bonita y pueda crecer. Vamos a... Pongámonos en pie, por favor, y vamos a poner este tiempo delante del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti como tu pueblo, Señor, como tu remanente, como tus hijos, Señor, entendiendo que tenemos acceso directo ante tu presencia. Y traemos una petición especial, y es que tú, Señor, llenes este lugar con tu gloria, que el río de tu Espíritu fluya, Señor. Hoy queremos ver tu presencia manifiesta en medio de nosotros. Queremos que tu palabra, Señor, al ser impartida en nuestras vidas, traiga transformación, traiga sanidad, traiga vida, traiga restauración, Señor. Espíritu Santo, yo me quito de en medio. Yo no quiero estorbarte, simplemente úsame como instrumento útil, santo y puro en tus manos, Señor, como un canal de bendición para entregar lo que tú tienes, Señor, desde el trono. Te bendecimos, Espíritu Santo. Yo te pido que pongas una disposición especial en cada corazón, Señor. Que seas quitando, Señor, todo velo, que seas quitando todo aquello que impida que los hermanos hoy reciban tu palabra. Yo te pido, Padre, que pongas corazones sensibles a tu presencia y a tu palabra, Señor, y que la palabra que hoy es entregada cumpla el propósito para la cual fue enviada. Te bendecimos y te exaltamos y te adoramos, Señor, con este aplauso en esta mañana, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Vamos, pueden sentarse. Pues ya, parados todo el rato. Vamos a ver un pequeño videito. You don't need self-esteem. You need the knowledge of God. It's all about Him. Your heart beats for Him. You were given breath for Him. You were given strength for Him. You were given a mind for Him. You were given everything you were given for Him. And it is only by living for Him that you're ever going to find purpose or meaning. For Him. For Him. And even in that you will not find purpose and meaning if your goal is to find purpose and meaning. You should believe in Jesus Christ. You should repent. And you should serve Him even if He sends you to hell, because He is worthy of repentance, He is worthy of faith, and He is worthy of service, though you get nothing from it. Do you understand that kind of Christianity? Where it's all about Him and not about men. For what reason does our heart beat? For what reason does our chest heave and draw in breath? There is only one reason. It is for Him. Men were not made for men. This world was not made for men. Men were made for God. And the Christian says, I was born in sin. In sin my mother conceived me. I have broken every law of God. And I deserve the full extent of His just wrath against me. I am trusting in the virtue and the merit of another, Jesus Christ my Lord. All to Him. Nothing in my hands I bring. Simply to the cross I cling.
I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died, that He died for me. A young man came to me one time and said, "You're right, Brother Paul. You're right. Jesus is all we need." I said, "Young man, Jesus is all we have." Jesus is all we have. Jesus is all we have. He's not just all we need. Outside of Him, there is nothing. You need to understand that that great book of Colossians not only teaches us the world was created by Christ and for Him, it was created in Christ. Everything outside of Jesus Christ is not reality. Everything outside of Jesus Christ is absolutely absurd. Everything outside of Jesus Christ is death. There is nothing. There's no reality. There's no logic. There's no sense. There's no reason. There's no rhyme. Nothing works. Everything was made to be in Christ. Your greatest problem is lashing yourself down to this truth. Total surrender to the person and will of Jesus Christ for the glory of Jesus Christ. That men might see what they are. And in seeing what they truly are, having their hearts exposed, they will see their need of a Savior. But while you play with them and coddle them and protect their so-called self-esteem, you at the same time damn their soul to hell. It seemed like every time I'd get up to preach in a meeting, person would get up and sing a song that asked the question, "Oh God, what did you see in me that you saved me?" And I felt like a kid at school with his hand raised in the back. "Oh, pick me, I'll tell you." What did God see in you? He saw an object of wrath. He saw someone that had broken every law He'd ever made and lived a dislocated, perverted life. That's what He saw. And why did He save you? 2 reasons. God is love. Secondly, to demonstrate His glory, His mercy, His attributes to not only the world, but even beyond. You were given everything you were given for Him, and it is only by living for Him that you're ever going to find purpose or meaning. For Him, for Him, for Him, for Him, for Him, for Him. Video, ¿cierto? ¿Cuál es la conclusión? Que todo es que para Él, ¿cierto? Para Él, por Él y en Él. Sin Él nosotros nada somos. Él es la esencia de nuestra fe. Nuestras vidas giran en torno a Jesús. Sin Él nosotros carecemos de valor. Sin Él nosotros no somos nada. Nuestras vidas dependen de Él, tienen que girar en torno a Él, Él tiene que ser el eje de nuestras vidas. Si no, no vale la pena que nosotros prediquemos, si no, no vale la pena seguir divulgando este mensaje, porque si no está Él en medio, de nada vale, eso no tiene poder. Hay algo que hace tiempo me tiene triste, y es ver cómo la iglesia de Cristo ha ido perdiendo la identidad. Hemos estado perdiendo la identidad porque nos enfocamos más en el templo, nos enfocamos más en cómo hacemos las cosas, en que a la gente le gusta, tal vez a veces en montar un show, nos enfocamos en el formato y en el esquema y dejamos de preocuparnos por la esencia de todo, que es quién, Él, ¿cierto? Solo Él. Si nosotros comenzamos a preocuparnos más por el cómo lo hacemos que en quién lo hacemos, perdemos identidad como iglesia. Perdemos identidad, pero el Señor hoy me ha traído a este lugar para decirles algo, y es que entre ustedes quiere levantar una generación diferente, quiere levantar un remanente como lo hizo con nosotros, una generación que es la generación del nuevo pacto, la generación que fuimos comprados por la sangre de Cristo, una generación que no nos conformamos a lo que el mundo nos dice, una generación que no se somete a la presión de grupo, sino que es presión de grupo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia como iglesia, tenemos que dejar de vivir en estas 4 paredes y aquí todos muy bonitos, alabamos, levantamos las manos, adoramos al Señor y decimos gloria a Dios, pero afuera ¿qué pasa?
¿Cómo están nuestras vidas afuera de la iglesia? ¿Estamos estableciendo el reino de Dios afuera de la iglesia? A veces no. Y yo estoy seguro de que eso sucede por el hecho de que nosotros dejamos de poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para poner nuestros ojos en el ministerio, en cómo servimos, en el que haga más cosas, en el que sea más activista. Yo sé que, y mi esposa lo enseñaba anoche, servir es muy importante, comprometernos con la iglesia es muy importante, pero nunca más importante que Dios. Tenemos que entender para quién es que hacemos todas las cosas y por quién las hacemos. Porque iglesia no se trata simplemente de hacer o de saber, se trata de conocer por qué las hago y de conocer para quién las hago. Amén. Vamos por favor al primer libro de Samuel, capítulo 2. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Bueno, cuando tengan ahí me dicen un amén, por favor. Amén. Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 12. Amén. Dice así, yo a favor de ustedes. Los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en Silo con todos los israelitas que allí iban. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre decía: ciertamente deben quemar primero la grosura y después toma todo lo que quieras, él respondía: no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. Verso 17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Estamos hablando de los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? ¿Y los hijos de Elí qué eran? Sacerdotes también, ¿cierto? Pero es increíble ver cómo titula Dios a esta generación que está representada en Elí y sus hijos. Si vamos al versículo 12, dice que los hijos de Elí eran hombres indignos y que no conocían a Dios. Yo quise profundizar un poquito investigando esa palabra indignos. Me di cuenta que viene del griego, el idioma original donde se escribió, el hebreo, y dice que indignos viene una palabra que es Belial, con B de burro, Belial, o sea, Belial. Ese sí no suena como más parecido, ¿cierto? Belial. En 2 Corintios 6:15 dice: ¿o qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Entonces Belial es tipología ¿de qué? Satanás. Del enemigo, de Satanás, del reino de las tinieblas. Y con esa misma palabra es que se titula a los hijos de Elí. Es increíble ver que alguien que servía en el templo, que supuestamente era un ministro del Señor, alguien que era el encargado de llevar al pueblo a conocer de Dios, a que el pueblo pudiera adorar, tenía un título como ellos. Eso es muy triste, pero hay algo que me entristece todavía más, y dice que ellos no conocían al Señor. No conocían al Señor. Es una generación, ellos representan esa generación que, aunque son activistas, aunque trabajan mucho, aunque conocen cómo se hacen las cosas, ellos saben cómo se abre el servicio, ellos saben en qué momento se recogen las ofrendas, ellos saben cómo se canta la primera canción y la última, ellos saben, ¿cierto? Todo lo que todos sabemos que ellos hacen en la iglesia, ellos saben todo, pero no conocían a Dios. Se desenfocaron totalmente. Ellos quitaron la mirada de Dios y la pusieron en cómo se hacen las cosas.
Y eso los llevó a levantar una generación perversa. El hecho de que Elí no encaminara bien a sus hijos hizo que el nombre de Dios fuera difamado a causa de ellos. Estos muchachos llegaron al punto de tener relaciones con mujeres dentro del templo. Cogían de la ofrenda que le pertenecía al Señor y la tomaban para ellos. ¿Por qué pasaba eso? Porque simplemente no sabían el porqué de las cosas. Ellos no entendían que eso no era para ellos, que todo eso se trataba de Dios. Una pregunta: ¿para qué se construyó el templo? Desde el principio que Dios le dijo a Moisés: construyeme un tabernáculo, ¿cuál era el diseño de Dios? ¿Qué era lo que Dios buscaba con eso? Que el pueblo pudiera ir y encontrarse con Él allí, y que el pueblo pudiera darle adoración. Amén. Entonces, ¿por qué estos muchachos estaban haciendo eso? Porque para ellos ya no se trataba de Dios, sino del templo. Tenían un trabajo evangélico. Y con eso, ¿qué es lo que quiere decir? Que ellos simplemente estaban ahí trabajando para un beneficio, pero no para el servicio de Dios en realidad. Qué triste, porque yo no estoy hablando de esto para la gente de afuera. Los de afuera sabemos que no conocen todavía y por eso tenemos que orar por ellos. Pero qué triste que dentro de la iglesia hay personas que sirven, que ministran, que trabajan supuestamente para el Señor y no conocen a Dios. No conocen a la esencia de todo, al autor de todo, al que tiene que ser eje y centro de todo. Hay dos palabras que hace poquito el Señor me estuvo enseñando. Es una palabra, en realidad es la palabra conocimiento. Esa palabra conocimiento bíblicamente tiene dos definiciones que le podemos dar. Una, que es el griego gnosis, que es de saber o conocer acerca de algo. Es más de lo que yo pueda, digamos, leer de algo. Yo sé algo de ustedes, pero ¿los conozco en realidad? No, ¿cierto? Pero si ustedes me preguntan cosas de mi esposa, a ella sí la conozco y les puedo dar detalles. No de muchos, pero les puedo dar detalles, porque hay otros que no. Pero, iglesia, si yo hoy les pregunto a ustedes cuántos conocen de verdad a Dios, no cuántos saben que existe, no cuántos saben que Él es poderoso, no cuántos saben algún atributo de Dios, porque saber es muy fácil, pero cuántos conocemos a Dios. Si yo les pregunto cuántos saben que hay un Dios eterno, amén, hay un Dios eterno, pero cuántos saben que Dios para ustedes es eterno, que es un Dios que siempre permanece vigente. Si decimos que Jehová es Jehová Jireh, es Jehová Jireh para ti, ¿tú lo conoces como Jehová Jireh, como tu proveedor? ¿O simplemente sabes que Él provee y que algunos los proveen? Tenemos que empezar a conocer a Dios de una manera íntima, a relacionarnos con su espíritu, que nuestras vidas giren solo en torno a Él. Ya tenemos que dejar eso de saber mucho de Él y de saber de las cosas del reino, pero ¿qué hay del rey? Qué triste que nosotros, como hijos de Dios, pertenecemos al reino de los cielos. ¿Y cuántos buscan más los beneficios del reino que al rey mismo? Qué triste, porque Él dio su único hijo por nosotros para comprarnos con su sangre. Y nosotros muchas veces hemos desviado nuestros ojos a lo equivocado. La pregunta entonces es: ¿cuántos de verdad quieren conocer a Dios, pero de una manera íntima? ¿Cuántos quieren conocer a Dios de una manera profunda? Yo creo que ya estamos cansados de conformarnos con lo que nuestros abuelos, nuestros padres, los pastores o los grandes apóstoles han hecho. Es hora de que nosotros nos levantemos y conozcamos a Dios de una manera íntima y expresemos eso afuera. Yo le enseñaba en estos días a mi equipo y yo les decía: muchachos, tenemos que ya rebelarnos contra eso que nos lleva a conformarnos con lo poco. Es hora de conocer a Dios. Cuando yo conozco a Dios, eso me lleva ¿a qué? A experimentar a Dios. O sea, a pasar tiempo con Él, a saber qué le gusta, qué no le gusta, qué canción le gusta que yo le cante, a qué horas le gusta estar conmigo, qué palabras le gusta que yo le diga, qué le gusta que yo haga y que no haga. Y cuando yo experimento a Dios,
entonces salgo de este lugar, salgo de mi iglesia y afuera expreso lo que es Dios, porque tengo su identidad y la gente no me ve a mí, sino que ven a Cristo en mí. Amén. Amén. Vamos ahora al verso 22, por favor. El versículo 22 dice así: Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Versículo 27. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo: Así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas quemaban en mi honor. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel? Paremos ahí un momento. Miren, hay aquí varias cosas que quiero decirles. Y la primera es ver esa actitud de Elí. Elí, siendo sacerdote, tenía que tener una actitud más proactiva y empezar desde su casa a establecer esos diseños de Dios. Pero vemos que Elí sabía el comportamiento de los hijos. Había gente que ya se lo había dicho. Dios se lo reclamó. ¿Y Elí qué hizo? Nada. La palabra dice que no los estorbó. La palabra dice que él simplemente se conformó. ¿Cuántas veces nosotros nos conformamos? Sabemos que las cosas están mal. Sabemos que esta generación va para donde no es. Y hablo de la generación aquí dentro de la iglesia. Esta palabra hoy es para la iglesia. Porque dentro de la iglesia pasan cosas que no deberían suceder. Y nosotros a veces nos conformamos simplemente con que pase. Nos amoldamos a eso y ya. ¿Y cuál es la disculpa que sacamos? Yo no comparto eso, pero lo respeto. No, esa fue la actitud de Elí, perdón. ¿Y cómo terminó Elí? Entonces, iglesia, tenemos que despertar nuestro espíritu. Tenemos que decidir ya no conformarnos más a eso que el modelo religioso y tradicional nos ha querido llevar. Nosotros salimos, muchos, yo no sé si todos, de una religión de costumbres y de tradiciones que nunca nos permitió conocer a Dios. Llegamos acá al cristianismo porque conocimos a Dios de una manera distinta, pero poco a poco estamos volviendo a caer en lo mismo. Qué triste que a veces nos fijemos más en el formato, en el esquema, en cómo se hacen las cosas, en vez de mirar el corazón de la gente. ¿Qué le dijo Dios a Samuel cuando fue a unir a David? Es que tú miras el corazón, tú miras las apariencias, pero yo miro el corazón. A veces nos preocupa más cómo nos vestimos, si como eran los fariseos, cómo se viste, hermano, si levantó las manos, si se las lavó, qué fue lo que comió, qué fue lo que dijo. Pero cuando Jesús vino, estableció diseños diferentes. ¿Y qué les decía? Es que el sábado no fue, el hombre no fue hecho para el sábado fue hecho para el hombre. ¿Qué les decía a los fariseos? Camada de víboras. ¿Por qué? Porque tenían un esquema religioso. A Jesús no le gustan los religiosos que simplemente hacen las cosas porque la tradición lo dice. Nosotros somos de los que tenemos que hacer las cosas por convicción. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y si yo tengo convicción en eso es lo que hago. Pero yo no puedo hacer las cosas simplemente porque así lo hacía mi papá, mi abuelo, y porque yo creo que así lo hacemos los cristianos. A raíz de eso, yo hablaba ayer con el pastor Said, y él me decía, estábamos hablando acerca de la adoración, y yo le decía, nosotros como iglesia allá en Medellín y en los lugares donde vamos, estamos luchando por despertar una generación que aprenda a adorar de verdad. Hoy nosotros vamos muchas veces a la iglesia o a otras iglesias y vemos cómo la gente
gente sí aplaude, a veces brinca, parece que estuvieran como en el mismo espíritu, pero ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está el verdadero adorador? Porque como decía mi esposa, salimos de alabanza, música rápida, adoración, música lenta. Eso es un esquema que ¿quién nos lo creó? Eso lo dice la Biblia. Eso lo creamos nosotros mismos. Hicimos de eso una religión, hicimos de eso una tradición. Pero iglesia, hoy yo los convoco para que nos despertemos, para que salgamos de ese como letargo mental, para que el Espíritu de Dios avive nuestro espíritu y nosotros comencemos a conocer al Dios que es Padre, al Dios que es soberano, al Dios que es amoroso, al Dios que quiere relacionarse con nosotros. Hace como 2 años y medio, si no estoy mal, yo decidí ya no más amoldarme a esas cosas y le dije, Espíritu Santo, yo quiero conocerte no por lo que he escuchado de otros, quiero que te reveles a mi vida y yo quiero conocerte de verdad. Yo quiero tener una relación de intimidad contigo. Y se los digo, mi vida cambió por completo. Amo lo que hago. Yo se lo decía en estos días también a mi equipo. Yo le decía, uno llega a una época donde uno ya no tiene que estar preocupado si me tomé la cerveza o no me la tomé, si tiene un cigarrillo o no, si mi está bien o no. No, porque simplemente mi vida ya está sujeta a la voluntad de Dios. ¿Que hay tentaciones? Claro. Pero yo ya no estoy luchando con trivialidades. ¿Por qué? Eso se llama sumisión a Dios. Yo aprendí a conocerlo, amo lo que Él es y quién es y quiero imitarlo. Entonces amo hacer su voluntad y amo obedecerlo. Pero cuando yo no lo conozco, no me importa cómo me comporto. Yo les pongo un ejemplo. Hace, yo no sé, 6 años creo, cuando salí de la universidad, comencé a trabajar en un cultivo de flores de exportación. Entonces, la gente no respondía, los procesos estaban mal y me entregaron, eran como unas 30, 35 personas, creo que el 90% de ellas mujeres. Con el respeto de las mujeres, yo las quiero mucho, ahí está mi esposa, ¿cierto? Pero en una empresa trabajar con mujeres que todo el tiempo están juntas, eso pelean por todo, echan cantaleta por todo y chismosean todo el día. Amén, hombres. Por lo menos ese era mi caso allá, con todas las mujeres. Era dificilísimo. Y la gente empezó a hacer las cosas porque sí, porque le decían, usted tiene que cosechar esto así, usted tiene que preparar esta cama, usted tiene que empacar este skate así, usted tiene que hacer esto así. Pero nunca le enseñaron por qué era importante que lo hiciera de esa manera. Entonces las cosas no tienen sentido cuando tú no conoces el porqué, ¿sí o no? Cuando tú entiendes el porqué de las cosas, entonces ahora tienen importancia para ti. Porque entonces yo les empecé a enseñar a ellas, yo les decía, es que usted tiene que empacar este skate así, porque si le enfoca para abajo le pasa esto, esto y esto, después no producimos así, después no hay plata para pagarle. Entonces ahora sí quería empacarlo bien, ¿cierto? Y lo mismo pasa con nosotros como iglesia, cuando nosotros aprendemos el porqué de Dios, el porqué es que hacemos un culto, por qué alabamos, por qué tenemos que leer la Biblia, por qué adoramos, por qué relacionarnos en intimidad con Dios. Entonces ahí es cuando lo conocemos y todo toma sentido para nosotros. Yo los convoco para que dejemos de vivir, hacer de nuestras vidas, de nuestro cristianismo una religión. Que dejemos de hacer las cosas porque sí, y las hagamos con propósito, las hagamos con sentido, y las hagamos porque de verdad conocemos al Dios por quien estamos haciendo las cosas. Ahorita el pastor hablaba de la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Eso a mí lo que me evidencia es que Abel era un hombre que de verdad conocía a Dios, y como lo conocía, sabía que le gustaba, y le entregó lo que le gustaba. Pero Caín le entregó ¿qué? Lo que él pensó que estaba bien. Y así no funcionan las cosas con Dios. Dios quiere de nosotros la mejor adoración, no la adoración que cada uno de nosotros pretendamos que es buena para Él. La mejor adoración, vidas rendidas y humilladas ante su presencia. Amén. Amén. Vamos al capítulo 3 de Primera de Samuel, por favor. Versículo 1. Dice así: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En
En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. ¡Qué tremendo! A ver, ya hablamos de que el templo era para que el pueblo que se congregara y adorara a Dios y se pudiera encontrar con Dios. Se supone que los sacerdotes tenían la labor de transmitir, los sacerdotes y los profetas, de transmitir lo que Dios hablaba al pueblo. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Dice, en esos tiempos no era común oír la palabra de Dios. ¿A raíz de qué? ¿Por qué sucedió eso? Esto sucede cuando hay una generación que hace las cosas porque sí, que vienen a la iglesia porque sí y que sirven porque sí. Entonces Dios no usa ese tipo de personas. ¿Saben a quién Dios le habla para transmitir el mensaje al pueblo? Aquellos que todos los días lo buscamos en intimidad, aquellos que todos los días, así sea muy duro y nos toque madrugar mucho más, estamos ahí para pasar tiempo con Él y no para estarle pidiendo y reclamando y diciéndole deme. No, aquellos que estamos allá para darle de nosotros lo mejor, la adoración que Él quiere recibir y pasar tiempo con Él. Pero esta generación de Elí y sus hijos no era así, y eso causó que hubiera un corte en la comunicación entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Y qué pasa cuando se corta la comunicación entre Dios y nosotros? No sabemos a dónde ir, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacerlo, todo pierde sentido. Mi pastor allá en Medellín dice que al que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y esa es la situación en la que nos ponemos cuando no tenemos comunicación con Dios. Como no sabemos él hacia dónde nos quiere llevar, cualquier bus nos sirve. Mi esposa ahorita hablaba del rural, cuando Dios le dijo, cuando ella le estaba pidiendo a Dios el rural, y dice que Dios le entregó una palabra, y por eso ella se mantuvo firme y supo hacia dónde ir. ¿Qué pasa si ella no tiene una palabra de parte de Dios? Va y hace lo que sus papás le dijeron, lo que sus tíos, o lo que su novio, o lo que cualquiera le diga, pero no lo que Dios diga. Entonces termina desviándose del camino. Pero como ella tenía una palabra de Dios, se permaneció firme y puso su mirada en la meta, que era ¿cuál? Esa palabra que ya había recibido de parte de Dios. Entonces, iglesia, por favor, no te conformes con que los pastores vengan 2 o 3 veces a la semana a decirte, esto es lo que dice el Señor. Eso es muy bueno y nosotros necesitamos alimentarnos. Pero ustedes están recibiendo palabra del Señor allá en la intimidad, en el secreto, con Dios, solos ustedes. O sales de allá y sí, una oración más, como sintiendo que perdiste el tiempo porque como que Dios no te hablara. Necesitamos profundizar en nuestra relación con Dios, intimar con Él y decirle, Señor, yo quiero conocerte de verdad. Yo ya no quiero vivir un cristianismo así de livianito como lo estoy viviendo hasta ahora. Iglesia, que ustedes, si un día ustedes se van de acá de Ocaña, o los pastores se van, o ustedes están en una situación en la que no pueden congregarse, ¿qué? Se quedan sin palabra, se quedan sin dirección de Dios. Yo espero que no, porque tenemos acceso directo delante de Dios. Yo espero que no. Obviamente aprovechen que tienen estos hermosos pastores que tienen una palabra poderosa de Dios, pero no se conformen con eso, vayan más allá y vivan su propia relación con Dios, porque Dios no tiene nietos ni bisnietos, Él tiene hijos, y así como le habla a los pastores, puede hablar a cada una de sus vidas. Amén. El versículo 7 dice, Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Qué curioso que en el capítulo anterior nos dijeron que Samuel ministraba todos los días delante del Señor. ¿Sí o no? Sí. Si ministraba todos los días delante del Señor, si servía todos los días en el templo, ¿por qué no conocía a Dios? ¿Sí ven que se está repitiendo la historia de los hijos de Elí? Pero Dios es un Dios de misericordia, ve el corazón de Samuel y ahí mismo vemos que el Señor empieza a llamarlo y le dice, versículo 8, por tercera vez llamó el Señor a Samuel
Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llama usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. A partir de ese momento, el Señor comienza a levantar a través de Samuel una generación diferente. Ahí comenzó a haber palabra de Dios en el templo como debía haber. Ahí comenzó a manejarse de una manera diferente todo el tema de las ofrendas y los sacrificios. Más adelante, en ese mismo capítulo, o en el siguiente, no estoy seguro, habla de que Ofni y Fines, los hijos de Elí, van a la guerra y mueren. El arca de Dios es capturada. Y cuando vienen a contarle a Elí, dice que era gordo, que era pesado, que ya estaba viejo, que se fue para atrás en su mecedora y que se desnucó. Dios acabó ahí esa generación que hacía las cosas porque sí. Y empezó a levantar una generación que hacía las cosas porque conocían a Dios. Si nosotros vemos y podemos leer todo ese capítulo de Samuel y vemos cómo Dios a través de Samuel entregaba dirección al pueblo, cómo Dios a través de Samuel hablaba a su pueblo, cómo Dios amaba tanto a Samuel. ¿Quién ungió a Saúl como rey? Samuel. ¿Y a David? Samuel. ¿Quién fue profeta durante esos dos reinados? Samuel. Una generación diferente. ¿Cuántos aquí quieren ser una generación diferente? Amén. Amén. Entonces yo los reto de verdad. Vamos a dejar de conformarnos con lo poco. Vamos a dejar de hacer las cosas porque sé cómo hacerlas. No, es el porqué de las cosas. Todo se trata de Dios. Él es la esencia de que nosotros hagamos todo lo que hacemos. Si dejamos de hacerlo por Él o para Él, las cosas pierden sentido. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1, por favor. El versículo 8 y 9. Dice así: cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. ¿Estaba de qué? De turno. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Dejemos ahí. Miren, vamos a ver un ejemplo casi igual a lo que vimos ahorita. Zacarías es el padre de quién? De Juan el Bautista. Zacarías junto con su esposa, en este caso nos están representando una generación que hace las cosas porque le toca, por turno, porque era su obligación y no porque ama hacer lo que está haciendo. Él solo ministraba cuando le tocaba el turno de ministrar. Él solo adoraba cuando le tocaba el turno de adorar. Tenía un formato tan religioso, tan tradicional, que cuando él entra allá, se encuentra con ese ángel. Recuerda que hay un ángel que viene y le dice que van a ser Juan. ¿Qué le pasa a Zacarías? Se asusta de una manera tan tesa que el ángel le dice: te vas a quedar sin voz. Y estuvo todos esos 9 meses sin poder hablar. ¿Por qué? Alguna vez escuchaba a un pastor predicando sobre este pasaje y él decía, él ya sabía que entraba, que le ponían las campanitas, ¿cierto? Que tenía que prender el fuego, prendía el altar, hacía el sacrificio, ya sabía todo el ritual, pero dentro de ese formato, dentro de ese rito que él hacía, se le apareció un ángel en este punto. Cuando le apareció, él de una vez quedó asustado. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que hacer las cosas así. Si no se cumple el programa y el Espíritu Santo no se puede mover. Si el Espíritu es algo diferente, entonces ya quedamos todos desubicados y no sabemos cómo es que se maneja el asunto.
¿Por qué? Porque Zacarías hacía las cosas por costumbre, pero que le tocaba. No hagan las cosas porque le toca. Si usted está haciendo las cosas porque le toca, más bien pare, reflexione sobre su proceder y comience de cero. Si usted está haciendo las cosas a los salmistas, si estás cantando porque te tocaba el turno que la pastora te puso, deje de hacer eso, porque la iglesia necesita a alguien que lo guíe de verdad en adoración. La iglesia no necesita un cantante. Entonces yo lo reto a eso. No lo haga porque le tocó, hágalo por amor. Y si está allá abajo, cante y alabe y adore con el mismo entusiasmo que lo haría acá. Amén. Esa es la generación que hace las cosas, que conocen a Dios. Lo lindo de todo esto es que de ellos dos, de esta generación, nace una generación diferente, que es la generación de Juan el Bautista. Dice que él es la voz que clama en el desierto y que prepara el camino para Jesús. Amén. Amén. Pero miren, lo curioso de Juan es que él no se crió bajo los esquemas religiosos. ¿Dónde dice que vivía Juan? En el desierto, apartado de todo ese formato y ese esquema tradicional o religioso que se manejaba en la época. Y él creció y se levantó como una generación diferente. Él no se amoldaba a eso. Si ustedes ven las veces que Juan predica, era un mensaje igual al de Jesús. El reino de los cielos está cerca. Él no necesitaba un templo para adorar. Él allá en el desierto podía adorar. Él no necesitaba un templo para encontrarse con Dios. Allá lo hacía. Sin embargo, también cumplía con los demás requisitos. Pero no por costumbre, no porque le tocaba, sino porque conocía a Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocerlo íntimamente. Si no, un día vamos a llegar y, como dice la palabra, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos, hice esto, hice lo otro, y Él te va a decir: apartado de mí, porque yo no te conozco. ¿Qué te hizo pensar en eso, cierto? Que uno llegue delante de Dios y diga: no te conozco. Y uno dice: Señor, pero si yo serví en la iglesia 40 años, ¿cómo así que no me conoces? Y Él te va a decir: es que hiciste las cosas por costumbre, porque te tocaba, para que te vieran, pero no las hiciste para mí, con un corazón sincero y con amor. ¿Cuántos vamos a cambiar ese esquema y esa mentalidad que hasta ahora tal vez traíamos? Amén. Pastor, ahí Dios tomó la foto para que se la pida. Todos los que dijeron amén van a empezar a cambiar. Entonces, miren, de verdad que para mí, cuando el Señor me enseñaba esto, yo dije: wow, y muchas cosas en mí empezaron a cambiar. Yo no sé si aquí pasa, pero en Medellín pasa, que muchos, para poder orar y para poder ser tocados por el Espíritu Santo, tienen que apagar la luz y estar tocando un piano. Si no, no se puede ministrar al Espíritu Santo. Tienen que estar en ciertas posiciones o en ciertos lugares, si no, como que no fuera lo mismo. Y yo decidí un día romper esos esquemas, y cada vez que yo me reúno con mi equipo, yo les digo: vamos a adorar con la luz prendida. ¿Por qué? Porque si con la luz prendida también se mueve el Espíritu Santo, ¿o no? Cuando predicamos, yo por lo general no pido que nadie venga a tocar el piano ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque el esquema nos dice que para ministrar necesitamos el piano. Y yo digo: no se necesita. Entonces, ¿cómo hacía Jesús y cómo hacían todos los otros? Es bonito. Y ahorita yo le decía al hermano que le ayudara a mi esposa mientras oraba, ¿cierto? Pero si lo hago no es por un esquema, no es porque así toca hacerlo. Entonces decidamos romper esos esquemas. Digámosle: Señor, renueva mi manera de pensar, renueva mi entendimiento. ¿Qué dice Romanos 12:2? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y así conoceremos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Para conocer la voluntad de Dios, para ser transformados, primero tenemos que renovar nuestra manera de pensar y quitarnos ese molde que nos subyugaba, que nos esclavizaba. Iglesia, lo que hoy yo les dejo es un reto para que conozcan a Dios, para que se relacionen íntimamente con el Espíritu Santo y dejen de conformarse con lo que otros han vivido con Él. Vivan su propia experiencia con el Espíritu de Dios. Ámenlo con todo su corazón y no se conformen con lo poco, que Él tiene mucho más para cada uno de ustedes. Amén. Pongámonos en pie.
pie, por favor, y vamos a darle gracias al Señor. Amado Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias porque tú en tus planes ya estaba preparado este tiempo, Señor. Gracias porque si tú nos estás dando esta palabra, Señor, es por algo, es porque quieres decirnos algo, es porque tienes algo diferente. Señor, tú estás llevando esta iglesia a un nuevo tiempo. Iglesia, Señor, quieres llevarnos a un nuevo tiempo, pero la fe sin obras está muerta. Hay que accionar. No podemos conformarnos más. El Espíritu Santo te quiere llevar a un nuevo nivel. Y hoy yo declaro que el Espíritu Santo está soplando vida a la iglesia. Hoy yo declaro que la lluvia del Espíritu cae sobre ustedes. Yo declaro que Él los inunda y que el nivel comienza a subir y ustedes serán sumergidos en las aguas profundas del Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria, Señor. Toca cada corazón. Yo te pido que la unción descienda, Señor, sobre cada uno de ellos, porque tu unción rompe los yugos y rompe las cadenas. Toda cadena de religiosidad, todo yugo de tradicionalismo, toda cadena que los ataba a un formato, un esquema, yo declaro que se rompe y que se cancela en el nombre de Jesús. Yo declaro que ustedes son una iglesia libre para conocer al Espíritu Santo, para conocer al Padre y al Hijo, para relacionarse en intimidad con Él. Iglesia, vamos para adelante. Ahorita que llegues a tu casa, Él quiere pasar tiempo contigo. Conócelo, date la oportunidad de conocerlo. Señor, gracias, porque tu palabra trae vida, porque tu palabra, Señor, purifica a la iglesia. Gracias porque estoy seguro que esa palabra cumple el propósito para la cual fue enviada y que vamos a ver fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, porque tú has decidido levantar aquí un remanente diferente, un remanente que es una generación del nuevo pacto, una generación que te adora en espíritu y en verdad, una generación que no se amolda a los esquemas, una generación santa, una generación íntegra, una generación del reino, que establece el reino de Dios y que pone primero los ojos, la mirada en el Rey, en el Padre, en el amado, antes que en el reino. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque de todo Caña, de todo Santander, de todo Colombia, nos has escogido a ellos, Señor, como tu remanente. Gracias porque no solo son un remanente en medio de toda la sociedad, son un remanente aún en medio de la iglesia. Gracias por lo que vienes haciendo en ellos. Y gracias porque yo sé que de ahora en adelante los pasos serán más grandes, serán más largos, que avanzarán mucho más rápido, Señor. Y que escucharemos, Señor, aún allá en Medellín, lo que tú estás haciendo acá, porque tu gloria será derramada, Señor, sobre tu iglesia, y será derramada, Señor, sobre Ocaña, a causa de que este remanente que tú tienes aquí, Señor, te conoce y te adora por quien tú eres. Gracias, Espíritu Santo. Yo te bendigo, mi amado. Te bendigo, Señor. Tú eres nuestra porción y nuestra herencia. Y las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos. Gracias. Gracias porque eres todo lo que tenemos. Aquí estamos para ti, Señor. Aquí estamos. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Y decidimos de ahora en adelante vivir una vida que sea de oración 24 horas al día, 7 días a la semana. Te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.